Existen algunas teorías sobre cómo apareció la luna en el cielo, y recientemente ha surgido una nueva idea. Pero antes de hablar de eso, veamos las hipótesis más populares sobre la formación de la luna. La teoría de la captura sostiene que el satélite natural de la Tierra solía ser un cuerpo errante, algo similar a un gran asteroide. Se había formado en otro lugar del sistema solar antes de ser capturado por la gravedad de nuestro planeta al pasar cerca. La hipótesis de acreción sugiere que la Luna se formó en órbita alrededor de la Tierra, al mismo tiempo que nuestro planeta apareció en la oscuridad del cosmos. Luego, está la teoría de la fisión que dice que en un punto de su desarrollo, la Tierra giraba tan rápido que parte de su material se desprendió y comenzó a orbitar el planeta. Y la teoría del gran impacto, que es la más popular en estos días, sostiene que la Luna se formó durante una colisión entre la Tierra y otro planeta hipotético llamado Theia, que era mucho más pequeño, probablemente del tamaño de Marte. Los escombros resultantes se acumularon en una órbita alrededor de la Tierra y formaron la Luna. Y ahora, pasemos a la nueva teoría que has estado esperando pacientemente. Según esta, nuestro satélite podría haberse formado de manera inmediata, en cuestión de horas, después de la colisión entre la Tierra y Theia. Es probable que el material de los dos planetas se lanzara directamente a la órbita de la Tierra, justo después del impacto. Este material formó la Luna y dejó rastros en el interior profundo de la Tierra. En escenarios anteriores, se pensaba que los restos de Theia se habían dispersado por todo el espacio, mezclándose con solo un poco del material proveniente de nuestro propio planeta. Pero entonces, ¿por qué vemos semejanzas tan sorprendentes entre las composiciones de la Luna y la Tierra? ¿Podría ser que Theia fuera isotópica y químicamente similar a la Tierra? Poco probable. Pero según la nueva teoría, se utilizó más material de la Tierra para crear la Luna, en particular sus capas externas. Esto podría explicar esta similitud en la composición. Otra teoría también intenta explicar esta misteriosa similitud: el modelo de sinestesia. Según este modelo, nuestro satélite se formó dentro de un remolino de roca vaporizada dejado por la colisión. Pero esta teoría no puede explicar la órbita actual de la Luna. La nueva teoría de una sola etapa nos ofrece explicaciones plausibles tanto para las similitudes en la composición como para la órbita de la Luna. También podría proporcionarnos algunas respuestas a misterios que anteriormente no se habían resuelto. Dado que este escenario coloca a la Luna en una órbita más amplia y le da un interior que no está completamente fundido, puede explicar la órbita inclinada del satélite y su corteza delgada. En cualquier caso, para confirmar una de estas teorías, necesitamos analizar futuras muestras lunares que serán traídas a la Tierra por las próximas misiones Artemisa de la NASA. Los científicos podrán obtener material de zonas más profundas bajo la superficie de la Luna y comprobar si los datos reales coinciden con estos escenarios simulados. En el pasado, las misiones Apolo ya trajeron alrededor de 1/3 de tonelada de rocas y suelo de nuestro satélite. Estas muestras mostraron que la Tierra y la Luna tenían algunas similitudes químicas notables. Solo podían sugerir una cosa: estos objetos espaciales tenían una historia vinculada. Si la Luna se hubiera formado en otro lugar y luego hubiera sido capturada por la gravedad de nuestro planeta, su composición sería muy diferente de la de la Tierra. Pero si la Luna se hubiera creado al mismo tiempo que la Tierra, o si se hubiera desprendido de nuestro planeta, el tipo y la proporción de minerales en la Luna serían los mismos que en la Tierra, pero son un poco diferentes. Los minerales de la Luna contienen menos agua que sus equivalentes terrestres. El satélite también es más rico en materiales que se forman rápidamente a altas temperaturas. Por eso, el modelo más aceptado de la formación de la Luna en la actualidad es el modelo de impacto gigante. Los meteoritos provenientes de la Luna son una gran fuente de datos para estudiar los orígenes de nuestro satélite también. Nos pueden contar incluso más sobre la Luna que las muestras del Apolo. Todo porque tales meteoritos provienen de toda la superficie de la Luna. Mientras tanto, las muestras del Apolo fueron recolectadas solo en un lugar cerca del Ecuador, en el lado cercano de la Luna. ¿Y si construyéramos una enorme torre en la Luna? Una torre que pudiera proporcionar a las futuras misiones luz, energía y tecnologías de guía que podrían ayudar a los astronautas a explorar nuestro satélite natural. No es algo sacado de un libro de ciencia ficción. Es una idea novedosa de Honeybee Robotics, una de las empresas de tecnología espacial más brillantes. La navegación de utilidades lunares con teledetección avanzada y radiación autónoma para la redistribución de energía
o simplemente Nultarare, es un poste de 328 metros de altura. Es capaz de sostener 1 tonelada de equipo en su parte superior. Pero, ¿cómo podríamos construir una estructura tan gigantesca? Ningún cohete sería capaz de sostener y aterrizar un poste así de gigante en la Luna. Y construir una torre así en la superficie lunar, sin infraestructura ya existente, sería casi imposible. Entonces, Honeybee podría usar el sistema de bandas interconectadas actuadas desplegables para operaciones lineales. Sistema Viadol. Utiliza una pieza de metal enrollada y la dobla en una estructura cilíndrica desplegable que puede soportar cargas realmente pesadas. Sería más fácil construirlo en la Luna porque la gravedad allí es solo el 16% de la Tierra. La estructura podría servir como base para Nultarare. La energía es crucial en la Luna, por lo que colocar paneles solares a lo largo de los lados del polo sería muy útil. La empresa está discutiendo ahora 2 tipos de paneles solares. El primero es como un yo-yo que se extiende desde el portacargas superior de la torre, cubriría la estructura metálica y permitiría el acceso al sol desde todos los ángulos. La segunda opción podría usar la parte superior de la torre, la cual podría desplegar sus brazos para sostener paneles solares tradicionales y luego seguir al sol. El suministro de energía no sería la única tarea del Nultarare. También sería capaz de transmitir energía a otros dispositivos, rastrearlos y proporcionar comunicación, luz y energía. Hablemos de estas funciones con más detalle. Si un mástil del poste estuviera bañándose en la luz solar mientras otro permaneciera en la sombra, el que tuviera exceso de energía podría transmitirla al que careciera de ella. Además, una transmisión de energía similar podría ocurrir entre el Nultarare y los vehículos exploradores y a los trajes espaciales de los astronautas. Para transmitir toda esa energía de manera efectiva, la torre necesitaría conocer la ubicación precisa de esos objetos. Ahí es donde entraría la segunda tecnología. Nultarare podría usar un conjunto de sensores para localizar y rastrear otros objetos. Básicamente, cualquier cosa en una línea de visión directa podría ser rastreada y alimentada por la propia torre. Nultarare también podría actuar como una torre de telefonía celular lunar, permitiendo la comunicación inalámbrica en su red. Y finalmente, sería de gran ayuda para los astronautas poder ver a dónde van. Los rovers no tendrían que esperar que se terminen las 2 semanas de oscuridad lunar. Los reflectores en la parte superior de la torre podrían proporcionar suficiente luz visible para los astronautas y los rovers, lo que les permitiría realizar sus actividades de manera efectiva en todo momento. Pero adivina qué, la torre podría volverse aún más útil. Podríamos combinar varias torres en una malla. Eso permitiría a los astronautas comunicarse de manera más efectiva. Además, la energía podría ser transmitida incluso desde el otro lado de la Luna. Esto habilitaría 2 aplicaciones principales que han sido un obstáculo en la exploración lunar hasta ahora: comunicación constante con la Tierra y suministro constante de energía solar. La cuestión es que las exploraciones en el otro lado de la Luna son bastante complicadas, lo que limita el área de investigación científica al lado que mira directamente hacia la Tierra. Pero una red estratégicamente colocada de Nultarares podría permitir la comunicación de regreso a la Tierra, y podríamos explorar el lado oscuro de la Luna. Dado que al menos la mitad de nuestro satélite natural siempre está iluminada, si colocamos correctamente los Nultarares alrededor de la superficie de la Luna, siempre habría al menos uno bañado por la luz solar. Esa torre iluminada transmitiría entonces energía de forma inalámbrica a otras en su línea de visión. Este proceso continuaría hasta que la energía fuera enviada a la base principal de los astronautas, proporcionándoles energía incluso en la fría oscuridad lunar. Desafortunadamente, en este momento, tales tecnologías parecen poco realistas. No estamos cerca de tener transmisión de energía inalámbrica a largas distancias. Incluso en la Tierra, todavía necesitamos usar baterías y cables. Podría ser más fácil lanzar muchos satélites en órbita alrededor de la Luna que crear una red de torres de comunicación gigantes. En 2025, los humanos tendrán una oportunidad única: viajar a la Luna. Hasta ahora, solo 12 personas han caminado sobre el satélite natural de la Tierra, pero una empresa privada está ofreciendo a los turistas la posibilidad de cambiar eso. Si eres extremadamente rico, puedes pagar $750 millones para pasar varios días explorando la Luna y observando la Tierra desde la distancia.
Incluso puedes unirte a experimentos científicos únicos. Los humanos también quieren construir sus hogares estables en la Luna. De hecho, la NASA cree que los norteamericanos podrían tener su parte de la Luna para el año 2040. Y ni siquiera necesitas ser un astronauta para comprar un terreno allí. Por supuesto, los multimillonarios ya están haciendo planes. Su primera idea es explotar los recursos naturales, ya que la Luna está llena de elementos que son escasos o inexistentes aquí en la Tierra, como el helio 3 y muchos minerales raros. Oye, si puedes conseguir algo de esto, podrías volverte aún más rico. Primero, el helio 3. Es excelente para la energía nuclear limpia, pero es extremadamente raro en la Tierra porque se escapa al espacio. La Luna, en cambio, tiene toneladas, suficientes para alimentar a la Tierra durante 1000 años. Los minerales raros no son escasos en la Tierra, pero son difíciles de extraer porque reaccionan con el oxígeno. En la Luna no hay oxígeno, por lo que podríamos obtener fácilmente grandes cantidades de estos minerales para mejorar tecnologías como la electrónica y las baterías. Los científicos no están encantados con estos proyectos. Por primera vez, tienen la oportunidad de explorar 4.500 millones de años de historia espacial, ya que el suelo de la Luna ha permanecido igual durante miles de millones de años. Estudiar sus rocas podría revelar muchos secretos sobre los orígenes del universo. Pero si los multimillonarios explotan la Luna y destruyen estas rocas, todo ese conocimiento podría perderse para siempre. Otro problema al explorar la Luna es su tamaño. La Luna es grande, pero los mejores lugares, aquellos que tienen agua y luz solar, son limitados. La mayor parte de la superficie lunar es peligrosa debido a los lunamotos, la radiación y los meteoritos. Esto significa que los turistas, los científicos y las empresas mineras estarían compitiendo entre sí en 3 pequeñas regiones. La primera región se llama las Cumbres de Luz Eterna porque siempre hay luz solar allí, lo que la convierte en una excelente fuente de energía para telescopios y colonias humanas. El segundo lugar es el lado oscuro de la Luna. Aquí, las señales de radio de la Tierra no son tan fuertes. No solo es un lugar pacífico y silencioso, sino también ideal para instalar un telescopio y estudiar el universo. El tercer lugar se llama los Pozos de la Oscuridad Eterna. Es donde todos los trolls de las redes sociales van de vacaciones. No, en realidad es porque no llega luz solar a esa zona. Este lugar es aún mejor para los científicos porque pueden usar herramientas de astronomía especiales para estudiar las partes más distantes del universo. Aquí también se puede encontrar alrededor de 1.000 millones de toneladas de agua. Si los científicos pudieran visitar la Luna y estudiarla, harían descubrimientos asombrosos. Pero hoy en día, no hay leyes internacionales que protejan el espacio. Ningún país puede poseer la Luna, pero esto no puede impedir que una empresa minera privada reclame un lugar particularmente bueno. En el pasado, un grupo de naciones firmó el Tratado del Espacio Exterior y acordaron que la exploración espacial debía beneficiar a toda la humanidad. Pero explorar el espacio no es barato. Llevar un botellón de agua desde la Tierra hasta la Luna es muy caro y apuesto a que no todos pueden costearlo. La actividad humana en la Luna también es extremadamente peligrosa porque podría cambiar su atmósfera. Para entenderlo mejor, observemos la superficie de la Luna. Esta roca flotante tiene muchos cráteres que se han estado formando durante miles de millones de años. Cuando un meteorito choca contra la Luna, un polvo fino llamado regolito, con partículas tan diminutas que pueden cortar como el cristal, se eleva en el aire. Este proceso alguna vez formó la atmósfera de la Luna y es bastante diferente de la atmósfera de la Tierra. Un gran cohete al aterrizar en la Luna puede lanzar este polvo fino al cielo lunar, y la diferencia aquí es que los objetos espaciales que impactan en la superficie lunar lo hacen de manera más suave. El aterrizaje de un cohete es tan intenso que puede aumentar el número de átomos en el cielo 100.000 veces. Si el número de átomos en la atmósfera aumenta, el aire se convierte en un plasma polvoriento. Esto significa que estarás respirando un aire tan tóxico como el que envenenaba a los mineros en el pasado. Una atmósfera así podría acabar con el turismo espacial también, ya que hace que los aparatos electrónicos funcionen mal y la maquinaria se detenga. La verdad sea dicha,
nuestra propia presencia en la Luna ya es peligrosa. Cuando los científicos descubrieron agua en la superficie lunar, estaban muy emocionados por estudiarla. Esta era su oportunidad de entender de dónde provenía esta agua e incluso averiguar cómo apareció el agua en la Tierra. Pero cuando nuestras naves espaciales aterrizan en la Luna, ocurre una liberación de gases. Esto significa que el agua de la superficie se evapora. Esta agua evaporada puede contaminar el agua en la Luna, arruinando todos los datos científicos, porque cuando los astronautas tomen una muestra del agua lunar para estudiarla, obtendrán el agua de la Tierra que han llevado consigo. Un verdadero inconveniente. Y no es solo el agua la que contaminamos, es todo. Una nave espacial es capaz de transportar cualquier ser vivo de la Tierra a la Luna. También puede traer formas de vida extraterrestres de regreso a la Tierra. Este tipo de contaminación es muy peligrosa porque puede poner en riesgo vidas humanas. Algo similar sucedió cuando los europeos exploraban las tierras desconocidas que encontraron en las Américas. Accidentalmente introdujeron nuevos microbios. Y debido a que los sistemas inmunitarios de la población aborigen no estaban acostumbrados a esas nuevas bacterias y virus, se enfermaron. Al mismo tiempo, los europeos también tuvieron que lidiar con enfermedades que su cuerpo aún no conocía. Y aunque el turismo lunar aún no está sucediendo, los humanos ya están ensuciando las tierras altas lunares como si fueran su propio patio trasero. En 2024, un artista llamado Jeff Koons envió una escultura a la Luna. Esta escultura es una caja transparente llena de esferas y llegó a la Luna gracias a un viaje en un cohete SpaceX Falcon 9. En cada esfera, Koons grabó el nombre de una persona que consideraba súper importante para la humanidad, como Aristóteles, David Bowie y Leonardo da Vinci. Afortunadamente, no tienes que ir hasta la Luna para ver esta escultura. Puedes comprar un NFT de cada esfera. ¿O no? En 1971, los miembros de la tripulación del Apolo 15 también dejaron un par de cosas en la Luna. Una figura creada por un artista belga y una placa conmemorativa para honrar a otros astronautas que no pudieron llegar hasta allí. Y no solo es arte lo que los humanos dejaron en la Luna. Si das un paseo, podrías tropezar con 187,000 kilogramos de materiales abandonados, incluyendo una rama de olivo de oro, una pluma de halcón, un pin de astronauta de plata, una biblia, pelotas de golf, un martillo e incluso kits de recolección de orinas sobrantes. La mayoría de estas cosas fueron dejadas por los astronautas que exploraron el espacio entre los años 60 y 70. Así que puedes encontrar vehículos lunares, sondas lunares y orbitadores que ya tienen décadas de existencia. Para ser justos, traer de vuelta equipo innecesario cuesta mucho dinero, y en los años 60, su prioridad era la seguridad de los astronautas. La triste realidad es que la Luna ya se está convirtiendo en un vertedero extraterrestre, y ni siquiera vivimos allí todavía. Pero ahora queremos establecernos en ese lugar, por lo que la NASA está tratando de deshacerse de toda esta basura. La buena noticia, puedes ser parte de este proceso. La Agencia Espacial lanzó un concurso llamado Desafío Reciclaje en la Luna, y si quieres unirte, debes encontrar formas de reducir la cantidad de basura producida y convertirla en materiales que puedan usarse para la exploración espacial. Para ganar, tienes que desarrollar una manera de reciclar por completo la basura que está en la superficie de la Luna. Ayudarás a la ciencia y ganarás 3 millones. Y si obtienes esta suma, bueno, quizás finalmente puedas costearte un boleto al espacio. Neil Armstrong se preparó para su misión en la Luna durante más de 3 años. Para resistir las condiciones de microgravedad, tuvo que aprender a caminar de lado, atado con correas y suspendido en un ángulo, mientras intentaba caminar a lo largo de las paredes. Sus límites fueron probados a través de una dieta intensa y un régimen de sueño, ya que en el espacio solo tendría carne de res y vegetales previamente deshidratados y empacados. En el pasado, los astronautas tenían que hacer el entrenamiento de supervivencia en el desierto, la jungla, el mar abierto y el Ártico. En estos días, todo está mucho más estructurado, pero en ese entonces, era más como, dejemos a esta persona en el medio de la nada sin suministros y veamos si sobrevive. Antes de aterrizar en la Luna, tuvo que recolectar y estudiar muestras de rocas en el Gran Cañón.
explorar antiguas formaciones de volcanes en el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada y buscar respiraderos de gas y lava, lagos de lava y cráteres en varios lugares de Hawái. El 20 de julio de 1969, Armstrong recibió un abundante desayuno antes del despegue: bistec, huevos, tostadas, jugo y café. Recibió lo que los médicos llaman una comida baja en residuos, lo que significa que no tendría que ir al baño poco después. Le tomó 109 horas y 42 minutos llegar a la superficie de la Luna, en un área llamada Mar de la Tranquilidad. Tuvo que viajar 386.242 kilómetros para llegar ahí. La tripulación podría haber ido por el Océano de las Tormentas o por la Bahía Central, pero se eligió este lugar para alunizar porque tenía buena visibilidad. Era relativamente suave y fácilmente accesible, con la menor cantidad de propulsión posible. Cuando estaba a unos 150 metros sobre la superficie de la Luna, Armstrong tuvo que maniobrar la nave espacial manualmente para asegurarse de que no aterrizara en un cráter peligroso. Lo hizo durante aproximadamente 1 minuto y medio, moviéndola de lado hasta que se sintió cómodo para alunizar. Tan pronto como su dispositivo descendió de manera segura, inmediatamente envió por radio al control de misión en Houston, Texas, el ahora famoso mensaje: "El Águila ha aterrizado". Poco a poco bajó la escalera del módulo lunar, mientras una cámara de televisión que estaba conectada a la nave registró su avance. Esta también transmitió la señal a la Tierra, donde cientos de millones de personas observaban ansiosamente. Precisamente a las 22:56 hora del este de ese mismo día, Armstrong puso los pies en el suelo lunar y dijo: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". El cronograma decía que el astronauta necesitaba dormir antes de la primera caminata lunar, pero eligió salir antes de lo planeado porque obviamente no podía dormir. Si Armstrong hubiera caminado sobre la Luna sin su equipo especial para respirar, habría percibido un olor extraño, como a humedad y ácido sulfúrico. Aún así tuvo la oportunidad de olerlo cuando regresó al módulo lunar. El caso es que algo de tierra se le había pegado a los pies, por lo que el olor se extendió por toda la cabina. Lo describió como cenizas húmedas de chimenea o como el olor que queda en el aire después de un espectáculo de fuegos artificiales. ¿Quién hubiera pensado que necesitabas empacar una vela perfumada para ir a la Luna? Aparte de las personas que desde entonces llegaron a la Luna, nadie tuvo la oportunidad de saber con precisión qué olía la tripulación. Incluso durante esa primera misión, cuando las muestras de roca y suelo lunar se transportaron a los laboratorios en recipientes herméticos, una vez que se abrieron en la Tierra, sorprendentemente el olor había desaparecido. También sintió que la superficie de la Luna era fina y polvorienta, pero dijo que no tenía dificultad para moverse. Otro miembro de su tripulación se unió a él unos 20 minutos después. Toda la caminata lunar tomó un poco más de 2 horas. Durante este tiempo, Armstrong y su compañero de equipo instalaron varios dispositivos en la superficie de nuestro satélite. Uno estaba destinado a medir con precisión la distancia exacta desde ahí hasta la Tierra, calculando el tiempo que tarda un rayo láser en viajar desde nuestro planeta hasta la superficie lunar, y de regreso. Otro estaba destinado a medir los terremotos lunares y los posibles impactos de meteoritos, lo que nos llevó a descubrir que, después de todo, la Luna está bastante viva. Hoy, sabemos que los terremotos lunares más grandes son mucho más débiles que los más grandes de aquí, aunque sus movimientos pueden durar hasta 1 hora, mucho más que en la Tierra. Se las arreglaron para reunir alrededor de 25 kilogramos de muestras de rocas y suelo. También tomaron muchas fotografías del terreno donde plantaron una bandera de Estados Unidos. El astronauta incluso tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Richard Nixon, aunque por menos de 1 minuto. Lo último en la lista para Armstrong era dar un paseo hasta lo que ahora se conoce como Cráter del Este, 59 metros al este del módulo lunar. Fue la mayor distancia recorrida desde la nave espacial en esa misión específica, aproximadamente la longitud de la mitad de un campo de fútbol. Tan pronto como terminó sus tareas, Armstrong volvió al módulo lunar y cerró la escotilla, de manera segura para dormir un poco. Mientras se preparaban para el despegue,
Armstrong y su tripulación descubrieron que, debido a sus gruesos trajes espaciales, habían roto el interruptor de encendido del motor de ascenso. No es gran cosa, pensaron, así que usaron parte de un bolígrafo para empujar el interruptor automático para comenzar la secuencia de lanzamiento. A las 13:54, la famosa Águila comenzó a ascender. Además del equipo científico instalado en la superficie de la Luna, ahí también se dejó una placa. Decía: los seres humanos del planeta Tierra llegaron a la Luna por primera vez en julio de 1969, después de Cristo. Venimos en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Años más tarde, Armstrong dijo que la NASA limitó su tiempo en la Luna porque no sabía cómo manejarían los trajes espaciales las temperaturas extremas, desde 127 grados Celsius durante el día hasta 173 grados Celsius bajo cero por la noche. Las cosas se complicaron un poco más cuando Armstrong aterrizó en la Tierra, ya que había estado expuesto a partículas espaciales desconocidas. El resultado: él y su equipo tuvieron que ser puestos en cuarentena de protección planetaria a su regreso, tan pronto como su cápsula espacial aterrizó de manera segura en el Océano Pacífico el 24 de julio. Esta cuarentena específica para los astronautas del Apolo 11 es una de las razones por las que hoy tenemos microondas en nuestras cocinas. Cuando regresaron de la Luna, inicialmente pasaron sus primeros días en una instalación de cuarentena móvil, o MQF. Claro, el MQF contaba con cómodas sillas, literas, un baño y duchas, pero no dejaba mucho espacio para cocinar, dado que no había lugar para un horno o parrilla, y también para evitar los posibles incendios que podrían haber ocurrido. La NASA tuvo que ser creativa, así que desarrolló el horno de microondas original para ayudar a los astronautas a preparar sus comidas fácilmente, sin el ajetreo de una cocina completamente equipada. En estos días se puede ver ese primer microondas en un museo en Oakland, California. Después de regresar a la Tierra, Armstrong afirmó que nunca volvería a las estrellas, pero no dejó de explorar, sin embargo. En 1985 se unió a un equipo profesional de otros grandes exploradores del Polo Norte. A él se unieron el alpinista Edmund Hillary, el aviador Steve Fossett y el fotógrafo Patrick Morrow, quienes llegaron al lugar el 6 de abril de 1985. Armstrong afirmó que quería ver cómo se veía el polo de la Tierra desde el suelo, ya que solo lo había visto desde la superficie de la Luna. La misión del Apolo 11, sin embargo, fue lo inolvidable para Armstrong, ya que en 2015, la Instituto Smithsoniano descubrió que tenía escondida una bolsa de tela llena de piezas pequeñas del módulo lunar. Incluía su correa, algunas luces de servicio y sus soportes, una llave de emergencia y la mira óptica que estaba montada sobre la ventana del módulo espacial de Armstrong. También contenía la cámara de toma de datos que grabó las imágenes icónicas de Armstrong dando su pequeño paso en la Luna. Armstrong la guardó durante muchos años, hasta que su viuda, Carol, finalmente lo encontró. Incluso la mantuvo en secreto de su biógrafo oficial, quien en muchas ocasiones le preguntó si había guardado algún recuerdo de su famosa misión. Sin embargo, no llevó esos objetos a escondidas a la Tierra, solo mencionó que era un montón de basura que quería traer de vuelta. La Luna, un hermoso satélite natural con unas misteriosas manchas oscuras. Siempre vemos un solo lado, así que estamos acostumbrados a esta imagen. Es difícil imaginar la Luna luciendo de otra manera. Pero antes era diferente. Era tan diferente. Imagínate esto, un enorme satélite incandescente en el cielo que está provocando tsunamis constantes. Sugiero que vayamos muy lejos en el pasado para ver cómo era la Luna hace muchos, muchos años. La Luna se formó hace unos 4.500 millones de años. En ese momento, nuestro planeta verde-azul todavía era un pedazo de roca increíblemente inestable y al rojo vivo que estaba en el espacio. La Luna aún no existía y el día duraba 6 horas, lo que significaba que había solo 3 horas de luz. Los volcanes entraban en erupción por todas partes, liberando gases venenosos, y un montón de meteoritos se estrellaban constantemente contra el planeta. Al mismo tiempo, hace 4.500 millones de años, ocurrió el Big Splash, o como lo llaman los científicos, la hipótesis del gran impacto. Esta teoría afirma que un objeto del tamaño de Marte
se estrelló contra la Tierra, y Marte es aproximadamente 2 veces más pequeño que nuestro planeta, por lo que el golpe no fue tan catastrófico, pero sí bastante grave. Este poderoso impacto arrancó parte de las capas exteriores de ese objeto y de la Tierra. El núcleo mismo de este cuerpo espacial se fusionó con el núcleo denso de la Tierra, y una gran cantidad de fragmentos volaron al espacio exterior. Entonces, este fue el comienzo de nuestra Luna, o dicho de manera científica, el proceso de diferenciación ha comenzado. Se trata de un proceso por el que pasan todos los cuerpos planetarios al comienzo de su vida. Dado que el impacto generó una gran temperatura, ese calor se llevó la mayoría de los gases y líquidos de los pedazos de la Tierra. Solo quedó una superficie de roca relativamente seca. Así que sí, hay agua y gases en la Luna, pero en cantidades muy pequeñas. La gravedad de nuestro planeta fue lo suficientemente fuerte como para hacer que todos estos fragmentos de roca caliente permanecieran en su órbita. Y poco a poco empezaron a unirse. Los productos químicos que contenían se distribuyeron en capas. El hierro, que era más pesado, se hundió en el interior, y los elementos más ligeros formaron la superficie. En poco tiempo, 100 años o menos, el anillo de vapor, polvo y roca fundida se fusionó. Los cúmulos más grandes fueron atrayendo más y más partículas a causa de una mayor gravedad, y así se fue formando la Luna. Parecía una bola al rojo vivo. Lamentablemente, su núcleo resultó ser muy pequeño, no tenía suficiente hierro y otros elementos pesados para convertirse en un planeta. Las rocas más antiguas de la Luna probablemente se formaron en el océano de magma. Y cuando la Luna se fue enfriando, resultó ser una bola blanca, limpia y perfectamente uniforme. Pero aún era muy diferente de lo que conocemos ahora. Para empezar, inmediatamente después de su nacimiento, el satélite se encontraba a una distancia de solo 21.700 kilómetros de la Tierra, 15 veces más cerca de lo que está ahora, que es alrededor de 383.000 kilómetros. Da miedo imaginar lo grande y brillante que se veía la Luna en el cielo en ese momento. La vista debe haber sido a la vez hermosa y aterradora, y por supuesto esa proximidad provocó olas increíblemente grandes en la Tierra. El planeta experimentó muchos tsunamis. Además, la Luna giraba muy rápido y no estaba bloqueada hacia la Tierra con un solo lado. Pero, en general, la Tierra y la Luna tuvieron un impacto positivo entre sí. Por ejemplo, fue la Luna la que hizo que nuestro día durara 24 horas. Ahora, el eje de la Tierra está inclinado 23,5 grados con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Sin la Luna, la Tierra giraba rápidamente, pero gracias al satélite, la inclinación del planeta se estabilizó, lo que dio lugar a una amplia y agradable variedad de climas. Para ser justos, la gravedad de nuestro planeta también ayudó a la Luna. Gracias a ella, el satélite empezó a rotar cada vez más lento, mientras poco a poco se iba alejando de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la Luna realizó un bloqueo de mareas con la Tierra. Esto significa que su periodo de rotación coincide con su periodo orbital. O en otras palabras, la Luna se mueve alrededor de sí misma tan rápido como se mueve alrededor de la Tierra. Es por eso que siempre nos mira con la misma cara. Cuando la Luna se alejó, las mareas de la Tierra se calmaron. Entonces el agua comenzó a fluir hacia los rincones más remotos del planeta. Y fue entonces cuando apareció la vida. Pero volvamos a la evolución de la Luna. ¿Qué sucedía en su superficie después de su formación? Las siguientes etapas del desarrollo fueron la niñez y la adolescencia, y como suele suceder a esta edad, este periodo fue caótico. No es de extrañar. Hace unos 4.000 millones de años el sistema solar se estaba volviendo loco. Durante los primeros 600 millones de años de existencia de la Luna, grandes asteroides y cometas chocaron constantemente con ella. Entonces estaban molestando no solo a nuestra Tierra, sino también a su satélite. Estos impactos fueron los más poderosos en la historia de la Luna. Dejaron muchos cráteres grandes que luego se llenaron de roca oscura. Entonces la Tierra no fue suficiente para ti, ¿no es así, espacio? Una vez más, un planeta enano se estrelló contra la Luna. Tenía aproximadamente el tamaño de Ceres, el objeto más grande del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Esta explosión formó la cuenca SPA y también cambió para siempre la apariencia de la Luna. ¿Puedes ver esa mancha oscura en el otro lado? Justo ahí, en el extremo sur. Este lugar es la cuenca del Polo Sur Aitken. Su diámetro es de unos 2.500 kilómetros.
Y sí, se formó por el impacto que he mencionado hace unos 4.300 millones de años. Este planeta enano trajo consigo un montón de compuestos químicos complejos y extraños que los científicos ahora están encontrando en toda la superficie lejana de la Luna. Estos compuestos comenzaron a emitir mucho calor, derritieron parte del manto lunar y, ¡ups!, accidentalmente los volcanes se despertaron. Comenzaron a hacer erupción con furia. Una gran cantidad de magma se distribuyó sobre la superficie de la Luna. Muchos años después se enfrió, dejando atrás esas famosas manchas oscuras a las que estamos tan acostumbrados. Se llaman mares lunares. Hay muchos menos cráteres allí que en las tierras altas. Pero durante los últimos 1.000 millones de años, nuestro satélite ha estado geológicamente inactivo, excepto por colisiones ocasionales con meteoritos. En general, su apariencia cambió para siempre como resultado de estos sucesos. Y maltratada y cansada, la Luna entró en la edad adulta, pero ni siquiera entonces pudo obtener paz. Un grupo de meteoritos decidió molestarla otra vez. Honestamente, no fue tan malo. Hubo muchas colisiones, pero fueron bastante pequeñas. Solo dejaron un montón de cráteres y pozos en la Luna, y tal vez dañaron un poco su manto. Algunas de las colisiones profundizaron los grandes cráteres ya existentes. La corteza de la Luna se estaba volviendo más y más delgada a lo largo de los años debido a todo el caos que estaba ocurriendo. Y ahora llamamos a esta parte superior de la corteza lunar, cubierta de cráteres, las tierras altas lunares. ¿Todas esas zonas blancas y brillantes? Las tierras altas. Pero al final el universo se calmó. Por ahora al menos, y la Luna comenzó a verse como luce hoy. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre ella. Hay momentos de su historia que los científicos aún no pueden explicar con precisión. Pero continúan estudiando nuestro hermoso satélite. Lo que sabemos nos resulta muy útil porque nos da una imagen más completa tanto de la historia de nuestro sistema solar como del espacio en general. Entonces, esperemos que algún día podamos descubrir todo lo que hay que saber sobre la Luna. Últimas noticias. Resulta que los planetas potencialmente habitables no son tan raros como pensábamos. Los científicos descubrieron que estaban equivocados acerca de cómo apareció el agua en la Tierra, así que veamos qué nos dicen estos nuevos descubrimientos sobre la vida en el universo. El agua es esencial para la vida y los científicos siempre están en busca de otros planetas habitables y estrellas que tengan agua. Pero, ¿sabías que el agua de la Tierra podría haber venido del espacio exterior? Recientemente echaron un vistazo a una estrella joven llamada B883 Orionis. Esta estrella se encuentra a unos 1300 años luz de distancia de nosotros. Y descubrieron algo increíble: vapor de agua que rodeaba la estrella. Por supuesto, decidieron estudiarlo. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que la composición de esta agua es notablemente similar a la de nuestro propio sistema solar. Este descubrimiento, entre muchos otros, confirma que el agua de la Tierra llegó desde el espacio. Pero, ¿cómo ocurrió exactamente y de dónde provino en un principio? Cuando una estrella está naciendo, está rodeada por una gran nube compuesta de gas y polvo llamada nube molecular. Es como una niebla cósmica. Dentro de esta nube hay elementos especiales que flotan, incluyendo vapor de agua. Bien, ¿de dónde proviene este vapor de agua? Bueno, nuevas moléculas de agua pueden formarse en nubes moleculares a través de algunas reacciones químicas complejas. La mayor parte del vapor de agua se origina cerca de la superficie de la nube y no se extiende en el interior de la nube más de 1/100ª de año luz, probablemente porque se convierte en hielo. En las partes realmente frías y concurridas de estas nubes, el vapor de agua puede convertirse en hielo y adherirse a diminutas partículas de polvo. Y juntas, estas partículas de polvo forman algo más, un disco especial llamado disco protoplanetario. Este disco de gas y polvo es como una manta acogedora que rodea a la estrella y está compuesto por una infinidad de pequeñas partículas con hielo. A medida que las partículas de polvo chocan entre sí, se adhieren unas a otras, se juntan y forman objetos cada vez más grandes, cometas, planetas y otros cuerpos celestes, y por supuesto, algunas de esas piezas se convierten en cometas y planetas como los de nuestro sistema solar. B883 Orionis es como un laboratorio fantástico para investigar esto. Alrededor de esta superestrella también hay un disco protoplanetario. Los científicos tenían la impresión de que, cuando estas estrellas jóvenes se calientan mucho, pueden emitir ráfagas de calor que transforman partes de ese hielo congelado en vapor de agua. Querían investigar esta idea emocionante.
Para asegurarse de que estaban en lo correcto, utilizaron un radiotelescopio superpotente llamado ALMA para observar a B883 Orionis, y adivina qué encontraron. Detectaron agua en forma de gas en ese sistema, así que la idea resultó ser correcta. También compararon la cantidad de nuestra agua con la encontrada en ese disco. Resultó que el agua espacial tenía una forma más pesada de hidrógeno llamada deuterio. Fue la primera vez que comparamos nuestra agua con una interestelar. Al hacer esto, los científicos finalmente pudieron establecer conexiones entre el agua de esa estrella, los cometas de nuestro sistema solar y las primeras etapas de formación estelar. Bien, ahora sabemos de dónde viene el agua en el universo. Se forma cuando el hidrógeno y el oxígeno se combinan en todo tipo de nubes cósmicas de polvo y gas, y por lo general al principio es hielo, aunque a veces el cálido aliento de las estrellas puede derretirlo y convertirlo en vapor. De todos modos, estos trozos de hielo caen sobre partículas de polvo y roca. Las pequeñas partículas crecen durante mucho tiempo y se convierten en cometas, asteroides y demás. Y luego, estos cometas y asteroides esparcen agua hasta donde lleguen. Pero, ¿cómo llegó el agua a la Tierra? Bueno, antes los científicos pensaban que fue traída por cometas y asteroides. Chocaban con nuestro planeta y con el tiempo trajeron mucha agua. Pero ahora que sabemos más, tienen una nueva teoría. Creen que la Tierra, en lugar de depender de cometas helados, absorbió vorazmente agua de su entorno. Hace alrededor de 4.500 millones de años, cuando nuestro Sol era una joven estrella, también estaba rodeado de un disco protoplanetario. Así que el proceso de formación de agua en nuestro sistema solar funcionó tal como explicamos antes. En otras palabras, también teníamos algunas partículas heladas dentro de nuestro sistema solar. Y la Tierra, como una esponja celestial, absorbió este hielo y vapor de su entorno más cercano. Sació su sed con diminutos guijarros flotantes. ¡Qué planeta tan sediento! Y todo este proceso llevó unos pocos millones de años, no cientos de millones como pensábamos antes. ¿Por qué es importante? Porque cambia nuestra comprensión de cómo la vida puede formarse en el universo. Pensábamos que los planetas con agua eran muy raros. Creíamos que el agua llegaba a estos planetas tras múltiples colisiones, que debería tardar cientos de millones de años, que el planeta tendría que ser muy afortunado y así sucesivamente. Si ese fuera el caso, las probabilidades de encontrar agua en planetas más allá de nuestro sistema solar serían muy bajas, pero estábamos equivocados. Para llegar a esta fascinante idea, los científicos examinaron más de 60 rocas espaciales y planetas para comprender su composición. Se centraron en algo llamado isótopos, que son versiones diferentes de elementos. Al estudiar los isótopos, descubrieron cómo se forman los planetas y cuánto tiempo lleva. Y así fue como encontraron una conexión cercana entre la Tierra y otros objetos rocosos de nuestro sistema solar. Por eso ahora creen que los planetas similares a la Tierra, los rocosos, tienen una gran posibilidad de tener algo de agua. Además, veamos cualquier sistema estelar con una estrella del tamaño de nuestro Sol. Si hay un planeta orbitando esta estrella y la distancia no es ni muy lejana ni muy cercana, entonces el planeta muy probablemente contiene algo de agua. Esta teoría revolucionaria tiene implicaciones emocionantes para la búsqueda de vida en el espacio. Los planetas habitables alrededor de otras estrellas podrían ser más comunes de lo que imaginamos. Pero eso no es todo. Hay otro descubrimiento salado sobre el agua. Los científicos encontraron pequeñísimos granos de sal en un asteroide. Estos cristales de sal son definitivamente del espacio y se parecen a los de la cocina, solo que diminutos. El asteroide de tipo S llamado Itokawa regresó a la Tierra en una nave espacial llamada Hayabusa. Tiene forma de maní y se encuentra cerca de la Tierra. Probablemente se desprendió de un objeto más grande. Este tipo de asteroide generalmente se considera seco. Sin embargo, los pequeños cristales de sal solo podían haberse formado en presencia de agua líquida. Así que este descubrimiento está revolucionando nuestras ideas y nos hace pensar que podría haber más agua en los asteroides de lo que pensábamos. Los científicos piensan que el agua congelada y otras sustancias se acumularon en la superficie del asteroide, pero luego el calor generado por la descomposición radioactiva y los numerosos meteoritos que impactaron al asteroide lo calentaron lo suficiente para que el agua congelada se convirtiera en líquida. Imagina toda esa acción química ocurriendo en una roca espacial. Vaya, mira eso. Otro descubrimiento que desafía la idea de que el agua solo podría ser traída por algo más allá de nuestro sistema solar. Parece que incluso los asteroides comunes más cercanos al Sol podrían tener agua.
Si lo piensas bien, muchos de nuestros descubrimientos recientes han insinuado esa idea. Por ejemplo, sabemos que en algún momento debió haber habido agua en Marte. También que probablemente hubo océanos enteros en Venus hace mucho tiempo. Y por supuesto, incluso ahora en nuestro sistema solar hay muchos objetos llenos de hielo. Entonces, si hay mucho de este elixir de la vida solo en nuestro sistema solar, sería extraño que no hubiera agua en ningún otro lado, ¿no crees? Así que esperemos haber desentrañado un nuevo capítulo en nuestra comprensión de los orígenes de la Tierra y haber ampliado nuestras esperanzas de encontrar otros mundos habitables ahí fuera. Sigue atento para más descubrimientos. Hay un robot súper pequeño que puede crear sus propios clones. Este robot es tan diminuto que si alineas 1000 copias, serían del tamaño de un solo cabello humano. Parece algo de ciencia ficción, pero no lo es. Estos diminutos robots son reales y podrían revolucionar la medicina o, si las cosas salen mal, convertir el planeta en un páramo sin vida. Estos pequeños son lo que llamamos nanobots, apenas un poco más grandes que un solo átomo de oro. Mientras que los robots de tamaño común suelen estar hechos de metal y componentes electrónicos, estos nanobots están hechos de ADN, la misma sustancia que te hace ser tú. Pero en lugar de usar ADN para formar un humano, los científicos han descubierto cómo doblar el ADN en diminutas formas, como origami, y crear máquinas microscópicas. Estas máquinas pueden hacer cosas muy sorprendentes, como reparar ADN dañado o limpiar desechos tóxicos en el océano. Son como las navajas suizas del mundo microscópico. Pero aquí está lo interesante. Si colocas a estos robots en un lugar con ADN adicional, pueden usarlo para crear copias de sí mismos. Así es, son capaces de autorreplicarse. Y si entran en tu torrente sanguíneo, teóricamente podrían usar tu ADN como bloques de construcción para crear un ejército de clones. Bastante asombroso, pero también aterrador. Supongamos que un investigador decide probar estos nanobots en un laboratorio. Deja caer un diminuto bot en un frasco lleno de ADN y otras moléculas que puede utilizar. El bot se pone a trabajar, reorganizando el ADN para crear un clon. Ese clon hace otro clon y de repente tienes una fábrica microscópica que produce nanobots más rápido de lo que puedes decir ¡uf! Se pone peor cuando te das cuenta de que estos bots crecen de manera exponencial. 1 se convierte en 2, 2 se convierten en 4, 4 se convierten en 8 y así sucesivamente. Después de solo 10 horas, tendrás 68,000 millones de nanobots en esa botella. Una vez que hayan consumido todo el ADN, comenzarán a buscar más material para alimentar su frenesí de clonación. Aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. Verás, estos nanobots no son comedores selectivos. Pueden descomponer no solo el ADN, sino prácticamente cualquier molécula orgánica que encuentren. Si este bot es capaz de comer cualquier cosa, eso significa que también puede consumir átomos de carbono normales. Y en el momento en que se queden sin suministros dentro de la botella, comenzarán a buscar nuevo material fuera de ella. Y bueno, el carbono es el único elemento que es común a todos los seres vivos. Lo que significa que cada animal y cada planta del mundo está compuesto de carbono. El carbono también es el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano. Ya me entendiste, ¿no? El carbono es el bloque de construcción de la vida. Por lo tanto, cada ser vivo se ha convertido en alimento para estos nanobots. Ahora son como una enorme escuela de peces atacando a un tiburón, y todo lo que saben hacer es clonar. Esa es toda su existencia. Entonces, cuando el enjambre de nanobots termine escapando del laboratorio, comenzarán a devorar todo lo que encuentren a su paso. Bosques, desaparecidos. Cultivos, desaparecidos. Fauna, también desaparecida. Los nanobots descompondrán toda la materia orgánica en piezas más pequeñas y las transformarán en nuevos nanobots. Incluso las bacterias y los virus serán consumidos, lo que podría sonar genial hasta que te das cuenta de que los ecosistemas dependen de estos diminutos organismos para funcionar. Sin ellos, la cadena alimentaria colapsa. Las abejas mueren de hambre porque no hay plantas que polinizar.
Sin abejas, las plantas restantes no pueden reproducirse, especialmente si consideramos que el 85% de las plantas con flores necesitan animales como las abejas para sobrevivir. Sin plantas, los herbívoros serán los siguientes en la lista de extinción. Cuando ellos desaparezcan, los carnívoros también perecerán, porque no hay herbívoros para cazar. ¿Y los humanos? Bueno, ya no estamos exactamente en la cima de la cadena alimentaria. En menos de 2 días, habrá tantos nanobots que serán más pesados que la Tierra. Cuando toda la materia orgánica desaparezca, y esto incluye plantas, animales y obviamente a nosotros, estos bots se dirigirán a la siguiente opción: materiales inorgánicos, como suelo, rocas y agua. Por supuesto, si hablamos de lo inorgánico, también debemos incluir edificios, caminos y otras estructuras hechas por humanos. En tan solo unos días, la superficie de la Tierra comenzará a desintegrarse. Al consumir todo a su paso, estos nanobots liberarán productos de desecho. Sí, excremento robótico. Pero su desecho es en realidad una cantidad de calor que podría aumentar la temperatura promedio de nuestro planeta y destruir la capa de ozono. Si los nanobots son lo bastante rápidos, los humanos no podrán detenerlos a tiempo. Sin alimento, agua ni refugio, las civilizaciones colapsarán. Si la gente de algunos países logra sobrevivir, solo les quedará un paraje desolado. Pero antes de que empieces a construir un búnker, esperemos. Aunque el escenario de la plaga gris es un experimento mental fascinante, no es realista, al menos no por ahora. Primero, estos nanobots no son tan independientes. Dependen de desencadenantes externos, como la luz ultravioleta o cambios específicos de temperatura, para funcionar. Sin intervención humana, permanecerán ahí como diminutos e inútiles pisapapeles. En segundo lugar, son quisquillosos para comer, al menos por ahora. Hasta el momento, estos bots solo pueden utilizar partes específicas del ADN para crear clones. No pueden devorar cualquier molécula orgánica que encuentren, a menos que alguien los programe para hacerlo, lo que nos lleva al siguiente punto. Lo importante es la intención. El escenario de la plaga gris no es algo que pueda ocurrir por accidente. Requeriría un esfuerzo deliberado para crear nanobots que sean autorreplicantes y capaces de consumir todo a su paso. Y seamos sinceros, salvo el Doctor Maligno, a la mayoría de los científicos no les interesa destruir el mundo. Finalmente, estos nanobots no son invencibles. Producen desechos en forma de calor y gases tóxicos. Y si demasiados estuvieran operando al mismo tiempo, el planeta se calentaría hasta el punto en que literalmente se cocinarían a sí mismos. Y aunque pudieran sobrevivir a una temperatura muy alta, las cosas que comen, plantas, agua, nosotros, no lo lograrían. Así que, sin comida, no hay clones. Tan simple como eso. Ahora que el escenario apocalíptico ha sido descartado, discutamos la parte científica y fascinante. Estos pequeños pueden ayudar a los humanos a curar problemas de salud sin cirugía, limpiar océanos contaminados o incluso producir insulina para las personas con diabetes. Estos nanobots podrían revolucionar la medicina, la ciencia ambiental y la tecnología. Son como los multitareas perfectos, si los usamos de manera responsable. El escenario de la plaga gris puede parecer improbable, pero la historia está llena de ejemplos en los que ideas bien intencionadas terminaron terriblemente mal. Como Australia, por ejemplo. En 1935, el país importó sapos de caña desde Hawái para que comieran los escarabajos que estaban destruyendo los cultivos de caña de azúcar. Avancemos al presente, y hay más de 200 millones de sapos que causan estragos en los ecosistemas locales. Los escarabajos siguen comiendo tranquilamente, en completa indiferencia. Es un caso clásico de buena idea, mala ejecución. La tecnología también comete errores, como cuando se crean bacterias resistentes a los antibióticos o mosquitos de la malaria resistentes al DDT. El mismo principio se aplica a los nanobots. Si no somos cuidadosos, podríamos crear un problema mucho peor que el que estamos tratando de resolver. Por eso, los científicos están trabajando en medidas de seguridad, como luces UV o ciertas temperaturas. También emplean materiales poco comunes, como diamante o titanio, para construir nanobots. Así no tendrían mucho material que utilizar si quisieran iniciar una guerra de clones. Las autoridades también están vigilando de cerca a quién está desarrollando esta tecnología y por qué.
Después de todo, el escenario de la peste gris depende de una sola persona malintencionada con mucho conocimiento a su disposición. Por supuesto, es solo una advertencia, no una predicción. Nos hace pensar sobre la tecnología que creamos y las posibles consecuencias de nuestras acciones. Los nanobots podrían salvar vidas, limpiar el planeta y expandir los límites de la ciencia, o podrían convertir el mundo en un montón inerte de masa gris. La elección es nuestra. Así que, la próxima vez que oigas hablar de un avance en nanotecnología, recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y vigila de cerca a esos pequeños robots, por si acaso. En 1997, una situación aterradora, o más bien varias, ocurrieron en la Estación Espacial Mir. Estas estaciones suelen ser como casas en el espacio con una tripulación de astronautas que viven y trabajan allí. En los años 80 y 90, el Mir fue una maravilla del logro humano, un enorme laboratorio flotante, pero no estuvo exento de peligros e incidentes horribles. En febrero del 97, el astronauta Jerry Linenger había estado viviendo y trabajando en el Mir con sus compañeros de tripulación. Luego, una noche las cosas salieron muy mal en el módulo Cavant 1. Un generador de oxígeno, una máquina que quema sustancias químicas para liberar oxígeno respirable, de repente estalló en llamas. Estaban atrapados en un espacio pequeño y cerrado, el humo llenaba el aire y no había manera de escapar. El incendio ardió durante 14 minutos, llenó la estación de un humo tan denso que los astronautas ni siquiera podían ver sus propias manos. Inmediatamente buscaron las máscaras de gas, que deberían haber sido sus salvavidas. Desafortunadamente las máscaras no funcionaron para todos. Para cuando ocurrió el incendio en el 97, el Mir ya tenía 11 años, mucho más de su vida útil esperada. El equipo, incluidas las máscaras de gas, se habían degradado con el tiempo debido a las duras condiciones del espacio. El Mir recibió misiones de reabastecimiento regularmente, pero el mantenimiento continuo es un desafío debido al alto costo y la complejidad de las misiones espaciales. Y cuando intentaron agarrar los extintores, los encontraron tan sujetos a las paredes que era difícil usarlos. Era un desastre tras otro. Por suerte, el fuego finalmente se extinguió por sí solo, pero no antes de dejar quemaduras en algunos de los miembros de la tripulación. Linenger, quien era un médico capacitado, trató a sus compañeros de tripulación. También escribió un informe para la NASA sobre el incidente, pero la NASA minimizó el hecho considerándolo una experiencia de aprendizaje útil para futuras misiones. Además, no fue el primer incidente de ese tipo. En una expedición anterior, el generador de oxígeno también se incendió durante unos segundos. La investigación mostró que el cartucho del generador de oxígeno estaba contaminado con algo, probablemente hidrocarburos de guantes de látex. Y esto fue solo el comienzo. Unos meses después, en junio, ocurrió otro incidente con un astronauta británico-estadounidense, Michael Fowell, y dos de sus compañeros de tripulación, Vasily Tsibliyev y Alexander Lasutkin. Fowell sabe hablar ruso, por lo que así se comunicaban. Michael escuchó sobre el incendio anterior, pero pensó que ahora que estaba solucionado no debería haber problemas. Si se hubiera imaginado. Un día, una nave de carga llamada Progress debía llevar suministros a la estación, cosas como comida y equipo. Estaba acoplándose con cuidado y de repente chocó contra el Mir. Esto sucedió de la nada. El choque causó un agujero en una de las estaciones del Mir, llamada Spectre. El aire comenzó a salir del espacio a través del agujero. Eso es lo más aterrador que podría suceder en el espacio. Sin aire, los astronautas no habrían sobrevivido mucho tiempo. Solo tenían unos 23 minutos antes de perder el conocimiento. Los oídos de Fowell comenzaron a destaparse a medida que la presión bajaba. Pero por suerte todos habían pasado por el intenso entrenamiento de la NASA y estaban preparados para situaciones como esta. Michael fue a la cápsula Soyuz, un bote salvavidas de la estación espacial. Si las cosas empeoraban, planeaba usarla para regresar a la Tierra. Estaba esperando a sus compañeros de tripulación, pero para su sorpresa, no aparecieron. En lugar de eso, se quedaron para encontrar el agujero y reparar la estación. En situaciones semejantes se recomienda no arriesgarse y evacuar, pero Vasily y Alexander decidieron intentar salvarla. Michael los estaba esperando, pero podía escucharlos gritar entre ellos en ruso mientras intentaban desesperadamente arreglar el problema. El tiempo se agotaba, solo quedaban 7 minutos de oxígeno y finalmente lograron sellar el módulo roto y detener la fuga de aire. Pero justo cuando pensaban que podían tomar un respiro, surgió otro inconveniente. El choque había dañado los paneles solares de la estación.
En solo momentos, toda la estación espacial perdió toda su energía. Sin luces, sin ventiladores para hacer circular el aire y sin forma de comunicarse con nadie en la Tierra. Y para empeorar las cosas, debido a la colisión, el Mir comenzó a girar fuera de control. Fue una catástrofe total. Michael tuvo una idea para detener el giro. Podían usar el motor de la cápsula Soyuz para empujar la estación y estabilizarla. Decidieron intentarlo. Desafortunadamente, el primer intento solo empeoró las cosas. La rotación se aceleró, pero decidieron tratar de nuevo, esta vez usando breves impulsos del motor. Y por suerte, funcionó. La estación dejó de girar y estaban a salvo de nuevo. Uno pensaría que después de eso se irían a casa, pero incluso después de esta experiencia aterradora, Michael permaneció en el Mir durante 4 meses más para completar su misión. Más tarde, en 1999, volvió al espacio y hasta estableció un récord para la caminata espacial más larga en ese momento, 8 horas y media fuera de la nave. Pero el Mir estaba empeorando. El estrés de vivir allí era tan intenso que Vasily Tsibliyev desarrolló problemas cardíacos durante esa misión. Solo un par de meses después, en agosto, otro desastre ocurrió. La computadora principal de repente se descompuso y dejó a la estación a la deriva en el espacio sin control. Sin esta computadora, el Mir no podía alinear sus paneles solares con el sol. Esto significaba que las baterías de la estación se estaban agotando rápidamente. En el espacio, sin energía no hay comunicación ni soporte vital. ¿Y recuerdas la nave de abastecimiento Progress? Pues bien, este apagón ocurrió exactamente cuando otra nave Progress estaba intentando acoplarse, igual que la última vez, pero ahora las computadoras que controlaban el proceso no se estaban comunicando correctamente entre sí. El comandante Anatoly Solovyov tuvo que hacerse cargo manualmente, y las cosas se pusieron complicadas. Debido a que los monitores de la nave Progress no funcionaban, tuvo que usar un monitor en el Mir para ver lo que la nave de suministros veía. Era como tratar de estacionar un auto usando la cámara del tablero de otra persona. Cuando la nave de suministro estaba a solo 1 metro de atracar, la pantalla se quedó completamente en blanco. Solovyov no podía ver nada, solo podía rezar y adivinar. Milagrosamente logró el atraque, pero la computadora principal seguía sin funcionar y el Mir estaba girando muy rápido. La tripulación tenía que ahorrar toda la energía posible y detener el giro. Apagaron todos los sistemas no esenciales y corrieron hacia la cápsula Soyuz. Decidieron intentar lo que Michael había hecho antes que ellos, encender los motores de la cápsula en ráfagas cortas y volver a posicionar el Mir. Tuvieron que dirigir la estación manualmente y sin herramientas modernas para guiarlos, solo dependían de las estrellas, como marineros de hace cientos de años. Finalmente el giro se detuvo, pero solo les quedaban unos pocos días de aire. Después de eso tendrían que depender de velas químicas, dispositivos que se queman para producir oxígeno pero también conllevan el riesgo de incendio. Y el fuego, como mostró la historia del Mir, no era algo con lo que quisieran jugar. Mientras los científicos intentaban tranquilizar a todos en la Tierra, asegurando que las cosas estaban bajo control, la tripulación comenzó a reparar la computadora averiada. Esta tarea llevó horas, todo en la oscuridad porque no había paneles solares. Pero de alguna manera lograron repararla. Después de eso, los astronautas tuvieron que enfrentarse al sol para recargar las baterías del Mir. Recién entonces podían pensar en abordar la larga lista de otras reparaciones como arreglar el módulo Spectre, que aún estaba dañado. El Mir se había convertido en un programa de supervivencia. Tenía más de una década y se hizo conocido por sus interiores estrechos y desordenados. Estaba lleno de equipos rotos, suministros sobrantes, tuberías que goteaban y todo tipo de objetos extraños flotando por ahí. Los astronautas decían que era difícil moverse y sentían que estaban viviendo dentro de un submarino sucio y con fugas. Otro gran problema fue el moho. Comenzó a crecer en las paredes y en los conductos de aire y hasta en los objetos personales de los astronautas. Imagina lidiar con todo eso en gravedad cero mientras intentas realizar experimentos. Finalmente, en marzo de 2001, después de 15 años en el espacio, el Mir fue intencionalmente sacado de órbita. Se desintegró en la atmósfera terrestre y se quemó sobre el Océano Pacífico. A pesar de todos sus problemas, el Mir allanó el camino para la Estación Espacial Internacional que sigue funcionando hasta hoy. Unos científicos encontraron una nueva estatua en la isla de Pascua dentro del cráter de un antiguo volcán. Estaban seguros de que ya habían catalogado todos los Moai. Así es como llaman a esos famosos gigantes de piedra. Pero este descubrimiento cambia lo que sabemos sobre ellos. En primer lugar, los Moai rara vez estaban solos, por lo que es posible que haya más historias sobre ellos en esa zona.
En segundo lugar, es el primer Moai encontrado en el fondo de un lago. Los científicos estaban trabajando en un proyecto para restaurar el humedal en el cráter del volcán cuando se toparon con la estatua. El lago que estaba aquí comenzó a secarse en 2018. Durante al menos 200 o 300 años, tenía casi 3 metros de profundidad. Por lo tanto, sería imposible para los humanos construir o colocar una estatua en el fondo. Los científicos creen que los Moai tienen más de 500 años. Es posible que los habitantes Rapa Nui que los construyeron hayan traído la estatua aquí cuando el lago estaba seco. El nuevo hallazgo resultó ser de 1,5 metros de altura, más pequeño que las otras estatuas de la isla. Es una figura de cuerpo completo con rasgos reconocibles. Los investigadores también planean realizar datación por radiocarbono para averiguar la edad exacta de la estatua. No quieren removerla del lugar donde fue encontrada porque los miembros más antiguos de la comunidad Rapa Nui desean que permanezca donde está. Las estatuas Moai mantuvieron a los científicos desconcertados durante siglos. Sabían que fueron construidas como una dedicación a los jefes de la isla, pero nadie podía entender por qué eligieron estas ubicaciones específicas para colocarlas. La mayoría se encontraron a lo largo de la costa de la isla. Los investigadores de la Universidad de Binghamton en Nueva York decidieron estudiar estos lugares más detenidamente y descubrieron que estaba relacionado con el agua. La isla de Pascua tiene un suelo volcánico poroso que absorbe la lluvia con facilidad, por lo que no hay suficientes arroyos o ríos y hay muy poca agua dulce. Hace cientos de años, los habitantes de la isla dependían de la descarga de aguas subterráneas para obtener agua potable. El agua almacenada profundamente bajo tierra en capas de roca o suelo, llamadas acuíferos, alcanza un punto donde fluye hacia la superficie. Cuando esta agua subterránea emerge cerca de la costa, se mezcla con el agua salada del mar, pero el nivel de sal permanece lo suficientemente bajo como para que el agua sea potable. Los isleños solían recoger esta agua de los lugares donde brotaba. Y parece que por eso construyeron los Moais a lo largo de la costa, cerca de su fuente de agua más importante. Los cuerpos principales de la mayoría de las estatuas se hicieron de toba volcánica extraída de una cantera local que solía ser un volcán. Este material es fácil de tallar, pero no tan fácil de transportar. Por eso, probablemente, los investigadores encontraron más de 300 Moai sin terminar en la cantera. El resto está ubicado en diversos lugares mirando hacia las aldeas. Parece que las estatuas fueron talladas mientras yacían sobre su espalda. Luego, los escultores las desprendieron de la roca, las trasladaron cuesta abajo y las colocaron en posición vertical para terminar el trabajo. Cuando estuvo terminado, era momento de mover la estatua a su plataforma. Y estamos hablando de mover estatuas que pesaban alrededor de la mitad de lo que pesa una casa de un solo piso sin amueblar, sin un automóvil ni ningún equipo moderno por 5 kilómetros. Los lugareños debieron haber inventado algún método de transporte original. Los científicos intentaron recrearlo y arrastraron réplicas de Moais en trineos de madera. Pensaron que alguien podría haber utilizado palmeras con ese fin, pero esta teoría ha sido desacreditada. El experimento más exitoso hasta ahora fue usar cuerdas para mover la estatua por el camino en posición vertical. Esto suena bien, porque las leyendas locales de Rapa Nui mencionan que los Moai caminaron desde la cantera. Y, por supuesto, necesitaban un buen camino para llegar allí. A principios del siglo XX, la investigadora Catherine Routledge descubrió una red de caminos de 800 años de antigüedad en la isla. Era un conjunto de senderos de casi 5 metros de ancho que partían de la cantera. Ella pensaba que esos caminos eran ceremoniales. En aquel entonces, no era una científica famosa, por lo que la mayoría ignoró la teoría. Varias décadas después, el famoso aventurero y arqueólogo noruego Thor Heyerdahl publicó su teoría. Mencionó que los caminos estaban allí exclusivamente para transportar los Moai, y por alguna razón, algunas de las estatuas se cayeron en el camino. Pero en 2010, los investigadores descubrieron que las estatuas llegaron a sus destinos finales, porque todas estaban colocadas sobre plataformas ocultas. El piso del camino tenía forma de U, por lo que arrastrar estatuas inmensas por allí no sería fácil. Aún puedes encontrar estos caminos en la isla y verlos en imágenes satelitales.
Antes se creía que los Rapa Nui hicieron que la isla de Pascua se volviera inhabitable y arruinaron su propia civilización. Sin embargo, un nuevo estudio que utilizó datos de detección remota y aprendizaje automático afirma que la población de la isla no creció demasiado ni colapsó. En cambio, los isleños descubrieron cómo vivir en este desafiante lugar y mantuvieron su población pequeña y estable durante cientos de años. Los investigadores encontraron asombrosos jardines de roca como prueba de esta nueva teoría. La isla de Pascua, o Rapa Nui, es uno de los lugares más remotos del mundo donde habita gente. Está rodeado por el Océano Pacífico. Chile Central se encuentra a 3.500 kilómetros al este y la Polinesia Francesa a 4.200 kilómetros al oeste. La isla, de 163 kilómetros cuadrados, está compuesta completamente de roca volcánica. Pero los volcanes dejaron de hacer erupción hace mucho tiempo, por lo que el suelo de Rapa Nui ha perdido la mayoría de los nutrientes útiles que la lava solía aportar aquí. Además, es más seco que las islas tropicales, y sus aguas profundas hicieron que la pesca fuera mucho más difícil para los colonos, ya que no había lagunas poco profundas ni arrecifes para pescar. Entonces, los isleños idearon un método de cultivo inteligente llamado jardinería de rocas para sobrevivir. Colocaron rocas de diferentes tamaños sobre el suelo y plantaron cultivos como batatas y taro entre las rocas. Las rocas protegían a las plantas de los vientos fuertes y del aire salino y ayudaban a regular la temperatura del suelo. También liberaban minerales lentamente en el suelo, haciéndolo más saludable para cultivar alimentos. Algunos isleños todavía usan estos jardines, aunque no producen mucha comida. En lugares como Nueva Zelanda, las Islas Canarias y el suroeste de los Estados Unidos se han utilizado técnicas similares para cultivar en entornos difíciles. Mientras los científicos resuelven los misterios de Pascua, la isla misma les está enseñando algo nuevo sobre cómo funciona el manto terrestre. Durante años, pensaron que se movía como una lenta cinta transportadora, llevando consigo las placas tectónicas. Pero un nuevo estudio realizado por geólogos de Cuba, Colombia y los Países Bajos está desafiando esta idea. Utilizaron un método especial llamado datación por circones para determinar la antigüedad de la isla. Los circones son diminutos cristales que se forman cuando el magma se enfría y contienen trazas de uranio que con el tiempo se transforman en plomo. Así que los científicos midieron este cambio para determinar la edad de los circones. Y se sorprendieron cuando vieron que algunos circones eran mucho más antiguos de lo esperado, alrededor de 165 millones de años. La isla en sí tiene solo 2,5 millones de años. Los científicos descubrieron que estos antiguos circones provienen de lo profundo del manto, bajo la placa tectónica, a través de magma de actividad volcánica anterior. Los volcanes de la isla de Pascua son parte de un grupo llamado volcanes de punto caliente, formados por columnas calientes de roca que ascienden desde las profundidades de la Tierra. Normalmente, estas columnas permanecen en un lugar mientras la corteza terrestre se mueve sobre ellas y crea una cadena de islas como Hawái. Pero el descubrimiento de circón antiguo en una isla más joven muestra que hay más actividad bajo la superficie de lo que pensábamos. La investigación demostró que hace 165 millones de años existía una enorme meseta volcánica donde ahora está la isla de Pascua. Pero hace 110 millones de años se hundió bajo la Antártida debido a la subducción tectónica. Los minerales antiguos de circón permanecieron en su lugar y no viajaron con la cinta transportadora del manto. Entonces, parece que el manto cerca de las columnas de los puntos calientes no fluye tanto como los científicos pensaban. Permanece quieto. Esta nueva idea podría llevar a grandes cambios en nuestra comprensión de la tectónica de placas y de cómo se mueve el interior de la Tierra a lo largo del tiempo. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje hacia el reino del viaje más rápido que la luz y las extravagantes paradojas temporales que lo acompañan. ¿Es posible viajar más rápido que la velocidad de la luz? ¿Qué ocurre realmente cuando lo hacemos? ¿Y por qué esto lleva a paradojas temporales? Abróchate el cinturón y averigüémoslo. Primero que nada, hablemos del concepto del viaje más rápido que la luz o FTL. Esta idea ha capturado nuestra imaginación durante décadas.
ha sido la fuerza impulsora detrás de algunas de las aventuras espaciales más queridas de la cultura popular. Solo piensa en la icónica serie Star Trek, donde la USS Enterprise y su tripulación valientemente van a donde nadie ha ido antes, gracias a su tecnología de motor warp. ¿O qué tal la épica saga Star Wars, donde naves como el Halcón Milenario desafían las leyes de la física con sus hiperimpulsores? El viaje FTL es la clave para explorar galaxias distantes y descubrir nuevas civilizaciones. Pero aquí está el detalle. En el mundo real, nuestra comprensión actual de la física, tal como la describe la teoría de la relatividad de Albert Einstein, impone serias limitaciones al viaje FTL. Imagina esto. Estás viajando en tu nave espacial FTL, recorriendo la galaxia como una estrella de rock en una gira interestelar. Comienzas a acelerar y a ir súper rápido, casi a la velocidad de la luz. Por cierto, es increíblemente veloz, alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Pero según la teoría de la relatividad, las cosas empiezan a ponerse raras cuando haces eso. El tiempo comienza a jugarte trucos. Este fenómeno loco se llama dilatación del tiempo. Es cuando el tiempo se desacelera en relación con un observador a medida que aumenta la velocidad. Cuanto más rápido vas, más lento parece pasar el tiempo desde tu perspectiva. ¡Así es! ¡Lo escuchaste bien! Básicamente, el tiempo se desacelera para ti. Y aunque podrías experimentar solo unos minutos en tu viaje súper rápido, en la Tierra podrían haber pasado años. Así que, digamos que tienes un amigo en la Tierra que está esperando con paciencia tu regreso. Mientras exploras el cosmos a velocidades vertiginosas, tu amigo podría envejecer significativamente más que tú. Cuando por fin regreses a la Tierra, podrías encontrarte con que se ha convertido en un sabio anciano, mientras tú sigues tan fresco como una lechuga. Y aquí está la parte sorprendente. La dilatación del tiempo ha sido realmente comprobada. No es solo ciencia ficción, a diferencia del viaje a velocidades superiores a la de la luz. Científicos han observado efectos de dilatación del tiempo en partículas superrápidas que se mueven a través de aceleradores de partículas. Nos encontramos con este concepto mucho más a menudo de lo que piensas. Es crucial en nuestra vida cotidiana, en especial cuando se trata de nuestros confiables sistemas GPS. Esos satélites allá arriba se mueven alrededor de la Tierra a velocidades impresionantes. ¿Y adivina qué? Sus relojes marcan el tiempo solo un poco más despacio que los nuestros aquí abajo. Así que, para asegurarse de que tu GPS pueda llevarte a ese restaurante excéntrico en el centro, los científicos deben tener en cuenta la dilatación del tiempo. Es como una ecuación secreta de viaje en el tiempo detrás de escena. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, según Einstein, a medida que te mueves cada vez más rápido, la estructura del espacio y el tiempo en sí se tuerce y distorsiona. Imagina que estás en un trampolín y colocas una bola pesada en el medio. El trampolín se estirará y creará una hendidura, ¿verdad? De manera similar, la teoría de Einstein nos dice que cuando te mueves realmente rápido como si viajaras a gran velocidad por el espacio, creas una hendidura en el tejido del espacio y el tiempo. Sí, eres como una bola realmente pesada. Y el tejido del espacio-tiempo se tuerce y se deforma, como un trampolín. Pero aquí está el truco. La teoría de la relatividad también nos dice que a medida que te acercas a la velocidad de la luz, la cantidad de energía necesaria para seguir acelerando aumenta drásticamente. Es como tratar de empujar esa pesada bola en el trampolín indestructible con más fuerza. Se vuelve cada vez más difícil. Además, a medida que te acercas a la velocidad de la luz, tu masa parece aumentar. Así que es como convertirse en una bola aún más pesada sobre la cama elástica. Y, por supuesto, esto haría que acelerar fuera aún más difícil. Es por eso por lo que, según Einstein, la velocidad de la luz es el límite de velocidad definitivo. Es como una barrera cósmica que nada con masa puede superar. Pero nunca está de más intentarlo, ¿verdad? Así que, divirtámonos un poco. Entonces, ¿por qué es tan importante la dilatación del tiempo cuando hablamos de viajar más rápido que la luz? Bueno,
Si alguna vez descubrimos cómo ir más rápido que la luz, este fenómeno entraría en juego de una manera significativa. Comenzaría a causarnos problemas al crear paradojas temporales. El paradigma del tiempo es como un rompecabezas cósmico. Imagina que te encuentras con una máquina del tiempo y decides viajar al pasado. Llegas a un momento de la historia donde te encuentras contigo mismo. Es como mirar en un espejo, pero en lugar de tu reflejo, ves a tu yo del pasado mirándote fijamente. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen tambaleantes. Decides darle un choca a esos 5 a tu yo del pasado. Pero espera un minuto. Si chocas esos 5 con tu yo del pasado, ¿quién inició el choca a esos 5 en primer lugar? Es un bucle alucinante que parece desafiar el mismo concepto de causa y efecto. Bienvenido al mundo mágico de una paradoja temporal. Básicamente, es una situación enrevesada donde la causa y el efecto de un evento se mezclan por completo. Una de las paradojas temporales más famosas es la del abuelo. Imagina que decides usar tu máquina del tiempo para regresar al pasado y accidentalmente impides que tus propios abuelos se conozcan. Como resultado, tus padres nunca nacen, lo que significa que no puedes existir. Pero si no existes, ¿cómo pudiste haber regresado en el tiempo para evitar que tus abuelos se conocieran en primer lugar? Es como un rompecabezas cósmico donde las piezas simplemente no encajan. También existe la paradoja del bootstrap. Imagina que viajas en el tiempo y decides darle a Beethoven sus propias composiciones antes de que él siquiera las escriba. Se hace famoso por esa misma pieza de música, pero ¿de dónde provino realmente? ¿La compusiste tú o la recibiste de Beethoven? Es una pregunta sobre los orígenes que desafía la mente. Las paradojas temporales retan nuestra comprensión de la causa y el efecto y ponen a prueba nuestra lógica. Nos hacen cuestionar la naturaleza misma del tiempo. Entonces, ¿por qué los viajes más rápidos que la velocidad de la luz llevan a paradojas temporales? Pues bien, si de alguna manera pudiéramos viajar más rápido que la luz, estaríamos rompiendo efectivamente el límite de velocidad cósmico y violando las leyes de la física tal como las entendemos en la actualidad. Esto abriría una caja de Pandora temporal, por así decirlo. Ahora, es importante recordar que el consenso científico actual sostiene que el viaje a FTL, más rápido que la luz, es altamente improbable. Al menos basándose en nuestro entendimiento actual de la física. La teoría de la relatividad ha sido probada extensamente y se ha mantenido muy bien. Ha proporcionado predicciones y explicaciones precisas para casi todo. Casi. Eso no significa que debamos dejar de explorar el concepto de viajes más rápidos que la velocidad de la luz o de soñar con las posibilidades que ofrecen. La ciencia ficción siempre ha sido un terreno de juego donde podemos expandir nuestra imaginación e inspirar futuros avances científicos. Así que, amigos, hagamos una inmersión divertida y sencilla en las implicaciones reales de los viajes FTL. Superar el límite de la velocidad de la luz significa deslizarse por el cosmos más rápido que nada. Pasar velozmente por galaxias, explorar planetas distantes y divertirse con los amigos extraterrestres. Los científicos siempre están explorando nuevas fronteras y llevando los límites de nuestro entendimiento más allá. Están ideando nuevas teorías y conceptos para explicar los misterios del universo de forma constante. Entonces, ¿tienen alguna idea de cómo podemos superar la velocidad de la luz? De hecho, sí. Por ejemplo, una idea intrigante es el concepto de los agujeros de gusano. Estos son como atajos que podrían conectar diferentes partes del universo. Si pudiéramos aprovechar y controlar estos agujeros de gusano, se podrían abrir posibilidades para viajar más rápido que la luz, FTL. Es como tener un sistema de carreteras que pasa por alto las leyes habituales del espacio y el tiempo. Solo ten cuidado de no perder tu salida. Entonces, aunque el viaje FTL sigue siendo, por ahora, una mera imaginación y especulación teórica, esto no reduce el espíritu explorador. Nuestro universo es un vasto campo de maravillas esperando ser descubierto.
Así que sigue soñando, sigue explorando y mantén la vista en las estrellas. Bueno, no quiero que te asustes, pero algo extraño ha emergido en las profundidades del espacio. Fue una explosión más brillante que miles de millones de soles. Pero el verdadero misterio es que no se parece a nada que los astrónomos hayan visto antes. Normalmente, estos sucesos siguen patrones conocidos. Pero este no. ¡Es una anomalía cósmica! Esta extraña explosión ha dejado a los astrónomos totalmente perplejos. Podría tratarse de un suceso súper raro donde todo encaja perfectamente. O podría ser algo completamente nuevo, nunca visto antes. Este fenómeno fue detectado por primera vez por un telescopio espacial de rayos X llamado Einstein Probe el 8 de abril de 2024. Al principio, parecía ser una explosión de rayos gamma común, que suelen emitir rayos X increíblemente brillantes. Pero, ¿la respuesta podría ser tan simple? Había algo que no cuadraba. Las explosiones de rayos gamma son las más poderosas del universo y pueden ocurrir de varias maneras. Las explosiones de rayos gamma de larga duración son causadas por la desaparición de estrellas masivas que giran a velocidades increíblemente rápidas. Cuando estas estrellas agotan su combustible, su núcleo colapsa bajo la gravedad y forma un objeto sumamente denso como un agujero negro. Al mismo tiempo, las capas externas de la estrella son expulsadas en una enorme explosión llamada supernova. Los estallidos de rayos gamma son seguidos por chorros, que son haces gemelos de material que emergen de los lados opuestos del objeto en colapso. Son súper rápidos, casi a la velocidad de la luz. Estos chorros parecen más brillantes y están apuntados directamente hacia nosotros. Es como cuando el haz de una linterna es más brillante cuando se dirige directamente hacia ti en lugar de hacerlo en ángulo. Bien, volviendo a nuestra peculiar explosión cósmica, ¿recuerdas que te mencioné que algo no cuadraba? Fue hace solo 45 segundos. Bueno, el problema era que cuando múltiples telescopios observaron este suceso en diferentes longitudes de onda, ultravioleta, óptico, infrarrojo cercano, radio, rayos X, rayos gamma, no coincidía con ningún tipo conocido de evento. La explicación más probable, según las investigaciones actuales, es que esta explosión es el resultado de una enana blanca que está siendo destrozada por un agujero negro de tamaño medio, y aún así, no es tan sencillo. Los agujeros negros son áreas del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Por eso se los llama agujeros negros. Se cree que las estrellas con al menos 3 veces la masa de nuestro Sol pueden colapsar bajo su propia gravedad una vez que agotan su combustible estelar. Cuando una estrella tiene tanta masa comprimida en un espacio tan pequeño, su gravedad se vuelve tan poderosa que obliga a todo, incluidos los átomos, a compactarse. Esta densidad intensa lleva a la formación de un agujero negro. Cuando una enana blanca es destruida por un agujero negro de tamaño mediano, se produce un chorro de material a alta velocidad que puede estar dirigido directamente hacia la Tierra. Entonces, ¿podría este desastre espacial ser la razón de nuestro misterioso suceso? Desafortunadamente, aunque cumple con algunos aspectos de varios tipos de fenómenos, incluyendo uno que involucra a una enana blanca, todavía no satisface todos los criterios para ninguno de ellos. La corta duración del evento y su alta luminosidad son difíciles de explicar utilizando cualquiera de los escenarios que podemos producir. ¿Entonces significa que hemos encontrado algo completamente nuevo? El universo está lleno de destellos energéticos causados por explosiones de estrellas y agujeros negros, explosiones de supernovas, estrellas siendo devoradas por agujeros negros y otros sucesos cósmicos. Los astrónomos suelen identificar estas situaciones analizando su duración, frecuencia, fuente y la combinación específica de longitudes de onda que emiten. Digamos unas palabras sobre el instrumento que descubrió esta anomalía espacial. El Einstein Probe es un proyecto con un telescopio espacial de rayos X liderado por la Academia China de Ciencias, en colaboración con la Agencia Espacial Europea y el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Este proyecto se centra en estudiar sucesos espaciales de alta energía a lo largo del tiempo.
Su objetivo principal es encontrar agujeros negros inactivos y descubrir cómo la materia cae en ellos, al detectar destellos de rayos X producidos por estos repentinos sucesos espaciales. El Einstein Probe también espera captar las señales electromagnéticas de eventos que causan ondas gravitacionales, como cuando las estrellas de neutrones se fusionan. Además, vigila todo el cielo para detectar todo tipo de explosiones y seguir fuentes de rayos X cambiantes ya conocidas. Después de que el Einstein Probe detectara el ultrabrillante destello espacial, el suceso también fue observado por otros telescopios tanto terrestres como espaciales, incluyendo el Nuclear Spectroscopic Telescope Array, SWIFT, Gemini, Keck, Dark Energy Camera, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array y Neutron Star Interior Composition Explorer. Eso fue todo un trabalenguas. Utilizando todos estos datos, los astrónomos conjuntaron las características del suceso, pero esto no esclareció el caso. Todo lo contrario, solo profundizó el misterio. Este evento resplandeció con rayos X suaves durante los primeros 10 segundos, luego se mantuvo en un brillo constante durante unos 4 días antes de desvanecerse rápidamente. Esto es mucho más prolongado que los típicos estallidos de rayos gamma, que generalmente duran desde unos pocos milisegundos hasta varias horas. Sin embargo, aún no era lo suficientemente largo para encajar en otras categorías conocidas. El brillo del suceso de rayos X también fue extraño. Era demasiado brillante para algunos tipos de fenómenos, pero no lo bastante brillante para otros. La parte más enigmática es que el Very Large Array no detectó ninguna emisión de radio de la fuente cuando se observó 11 días, 158 días y 258 días después del destello inicial. Normalmente, cuando algo tan brillante en rayos X dura tanto tiempo, suele asociarse con una contraparte de radio luminosa. Pero en este caso, no se detectaron señales de radio, lo cual es muy extraño y aumenta el misterio. Los astrónomos no se rindieron y consideraron otras posibilidades, como los tránsitos ópticos azules rápidos o FPOT. Son una clase de explosiones que liberan enormes cantidades de energía y lanzan materia al espacio a velocidades increíblemente altas. Estas ráfagas son tan poderosas que un FPOT puede ser al menos 10 veces más potente que una supernova común. Se encienden y se desvanecen a más velocidad que las supernovas normales. También son mucho más calientes, lo que hace que la luz parezca más azul en comparación con otras supernovas. Dado que estas explosiones ocurren tan rápido, es difícil determinar qué las causa. En enero de 2019, los astrónomos redujeron las posibilidades a 2 causas. Un agujero negro que consume una estrella enana blanca o un tipo raro de supernova que lleva a la formación de una estrella de neutrones o un agujero negro. Otra explicación para nuestra misteriosa explosión espacial, que los astrónomos consideran la más probable, es un evento de disrupción por mareas. Esto ocurre cuando un agujero negro devora una estrella y provoca un destello de luz. Cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro supermasivo, no le será fácil librarse. Las poderosas fuerzas de marea del agujero negro desgarran la estrella, rompiéndola en pedazos y atrayéndola. Sus restos se convierten en una corriente de escombros que cae hacia el disco de acreción del agujero negro. Sin embargo, antes de asentarse en el disco, los escombros sobrepasan al agujero negro en una trayectoria elíptica, solo para ser atraídos de nuevo. En un punto de este recorrido, los escombros chocan violentamente con otras partes de la estrella que están siendo arrastradas y es entonces cuando empezamos a ver las primeras ráfagas de emisiones. En algunos casos raros, los sucesos de disrupción de marea crean enormes chorros de material que salen disparados desde los polos del agujero negro. Si estos chorros apuntan directamente hacia la Tierra, podemos ver la firma del evento. A menudo parece que un agujero negro de masa intermedia devora una estrella enana blanca. Sin embargo, debería haber algunas emisiones de radio provenientes del chorro de un suceso de disrupción por marea. La razón por la que no se han detectado podría ser que el evento probablemente fue observado demasiado temprano. Estudios previos sugieren que llevaría cientos o incluso miles de días que el material del chorro se desacelere lo suficiente como para comenzar a enviar señales de radio.
Si futuras observaciones detectan emisiones de radio, eso ayudaría a resolver el misterio. Pero si no hay señales, podría significar que se trata de un estallido de rayos gamma muy extraño o de algo completamente nuevo que no hemos visto antes. La mayoría de esos puntos centelleantes esparcidos por el cielo nocturno parecen inalcanzables. Pero uno de ellos es Betelgeuse, una estrella tan enorme y cercana que puedes verla a simple vista. Para encontrarla, ubica los 3 grandes puntos del cinturón de Orión. La estrella rojiza a la izquierda es Betelgeuse. Es una de las más brillantes que podemos ver desde la Tierra y está a solo 640 años luz de distancia. Betelgeuse era una estrella de tipo O azul-blanca, que es uno de los tipos más calientes que existen. Betelgeuse era extremadamente caliente, con temperaturas de cerca de 50.000 grados centígrados. Aunque así fue en aquellos días, ahora es una estrella anciana y se ha enfriado a solo 3.200 grados. Las estrellas azul-blancas son inmensas y brillan intensamente porque tienen grandes cantidades de combustible de hidrógeno. Sin embargo, pagan un precio por este esplendor. Consumen su combustible muy rápido. A medida que envejecen, se transforman en gigantes rojas. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Betelgeuse. Consumió su hidrógeno y comenzó a quemar helio en su lugar. Esto hizo que sus capas exteriores se expandieran como un globo, y así se convirtió en una supergigante roja y en una de las estrellas más grandes que existen. Ahora se extiende a más de 1.130 millones de kilómetros de diámetro. Bien, es aproximadamente 1000 veces más grande que nuestro Sol. Si Betelgeuse lo reemplazara, engulliría a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, incluso a Júpiter, y su atmósfera casi alcanzaría a Saturno. Pero algo extraño ha estado ocurriendo. Betelgeuse está girando mucho más rápido de lo que debería para una estrella de su tamaño. Se espera que estrellas enormes como Betelgeuse roten lentamente. Pero de repente comenzó a girar a una velocidad de unos 5 kilómetros por segundo. Gracias a los potentes radiotelescopios, se puede observar en detalle la superficie naranja-roja de Betelgeuse. Así supimos que a menudo cambia su brillo. A veces, Betelgeuse brilla muy intensamente y luego se vuelve muy tenue. Esto ocurre cada 400 días aproximadamente. Y hace poco, un telescopio llamado ALMA, que está compuesto por muchas antenas que funcionan juntas como una sola, mostró que la superficie de Betelgeuse parece moverse de manera irregular. Es como si un lado se estuviera acercando a nosotros mientras el otro se aleja. Pero todo podría ser un truco de luz. Betelgeuse no es tan lisa como nuestro Sol. Es muy irregular. Su superficie es como un caldero hirviente. Está burbujeando y agitándose de manera muy intensa. Imagine enormes penachos de gas caliente que emergen de su núcleo, alcanzan la superficie y luego desaparecen de nuevo en su interior. Y estas burbujas no solo son más grandes que el Sol, sino que superan toda la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Las burbujas también suben y bajan muy rápidamente, incluso más rápido que una nave espacial. Y tal vez esto engaña a nuestros telescopios haciéndolos ver que gira más rápido de lo que realmente lo hace. Algunos astrónomos piensan que Betelgeuse podría haber engullido otra estrella, y esto le dio un impulso en su rotación. Pero todas estas son solo teorías. Las cosas se complicaron aún más cuando Betelgeuse se atenuó de nuevo, esta vez de una manera bastante inesperada. Lo interesante es que esto fue descubierto usando un satélite meteorológico. Los telescopios comunes tenían dificultades para ver bien a Betelgeuse debido a la atmósfera terrestre. Así que utilizaron un satélite que normalmente observa el clima de la Tierra, pero que también puede tomar fotos del espacio. Como mencionamos, generalmente se ilumina y se atenúa cada 400 días. Pero recientemente, de repente se atenuó 2 veces y media más que antes. Este suceso recibió el nombre de el Gran Oscurecimiento. La primera teoría decía que Betelgeuse se enfrió y expulsó una gran cantidad de material y formó así una enorme nube de polvo. Esta nube bloqueó la vista de la estrella, haciéndola parecer mucho más tenue de lo habitual.
también notaron que algo extraño estaba ocurriendo con ese polvo. Comenzó a comportarse de manera diferente, lo que podría ser una señal de que algo en lo profundo de la estrella estaba causando problemas. El ciclo de brillo y oscurecimiento de Betelgeuse ahora ocurre más rápido, en solo 200 días en lugar de 400. Y para aumentar el misterio, en la primavera de 2023 empezó a brillar más de lo normal en su máximo. ¿Por qué es aterrador? Porque Betelgeuse podría estar preparándose para su gran final. Podríamos estar al borde de una supernova. Cuando las estrellas masivas como Betelgeuse se quedan sin combustible en su núcleo, comienzan a quemar diferentes elementos como carbono, oxígeno y silicio. Finalmente, terminan con hierro en su núcleo. En ese momento, todo cambia. Agregar helio al hierro no produce energía como sucede con otras reacciones. En su lugar, absorbe energía. Esto provoca que el núcleo de la estrella colapse, dando lugar a lo que se llama una supernova de colapso del núcleo. ¡Un espectáculo asombroso! Las supernovas son tan brillantes que pueden eclipsar galaxias enteras. Sin embargo, una supernova de Betelgeuse sería especial. Dado que está relativamente cerca de nosotros, sería tan resplandeciente que podríamos verla incluso durante el día. Cuando ocurra, Betelgeuse brillará tan intensamente como la luna llena, pero toda esa luz estará concentrada en un solo punto. Durante unos 2 meses será tan brillante que podrías leer un libro solo con la luz de la supernova, incluso si apagaras todas las luces de la ciudad y tuvieras un cielo despejado. La idea de presenciar la explosión de Betelgeuse como una supernova es realmente emocionante. Después de todo, la última vez que una estrella se convirtió en supernova en nuestra galaxia fue en la época de Johannes Kepler, hace más de 4 siglos. Ese suceso, conocido como la SN 1604 o supernova de Kepler, deslumbró el cielo durante semanas. Pero no te emociones demasiado aún. No estamos seguros de cuándo sucederá exactamente. Un estudio indica que la estrella podría estar en su fase de quema de carbono. Si estamos cerca del final de esa etapa, entonces Betelgeuse podría explotar en las próximas décadas. Pero es casi imposible determinarlo porque, durante esa última fase, la estrella apenas cambia. Aunque Betelgeuse está lo bastante cerca como para estudiar su superficie, no podemos asomarnos a su núcleo para ver qué está ocurriendo dentro. Tal vez esté al comienzo de la fase de combustión de carbono, y en ese caso, podría ser necesario esperar 1000 años más antes de ver esa supernova. Otro estudio afirma que Betelgeuse podría tener menos de 300 años de combustible en su núcleo. Se sabe que Betelgeuse se expande y se contrae regularmente, y su patrón de pulsación sugiere que esta estrella es mucho más grande de lo que pensábamos antes. Esto indicaría que está más avanzada en su ciclo de vida y más cerca de convertirse en supernova. Otras conjeturas provienen de observaciones de estrellas similares. Por ejemplo, se cree que una estrella llamada BY-CMA ubicada en nuestra galaxia está más cerca de convertirse en supernova que Betelgeuse y ha estado atenuándose constantemente durante el siglo pasado, a diferencia de la relativamente estable Betelgeuse. Si Betelgeuse estuviera a punto de convertirse en supernova, se atenuaría constante y muy rápidamente. Además, los registros históricos sugieren que hace unos 2000 años la gente veía a Betelgeuse amarilla, no roja. Si eso es así, entonces podríamos estar en sus primeros últimos días. En otras palabras, no tenemos idea de si se convertirá en supernova mañana o dentro de 1000 años. Solo tenemos que esperar y observar. Pero digamos que se convierte en supernova mañana. ¿Qué nos pasaría entonces? La supernova de 1987 en la Gran Nube de Magallanes demostró que los efectos podrían ser tan fuertes que los percibiríamos incluso desde distancias muy lejanas. La Gran Nube de Magallanes está a casi 170.000 años luz de distancia y aún así detectamos la radiación. Es un poco difícil determinar exactamente qué es la zona de peligro. Una estimación aproximada podría ser alrededor de 100 años luz. Afortunadamente, Betelgeuse no representa ningún peligro para los humanos.
Está a cientos de años luz de distancia y su supernova no nos afectará de ninguna manera. Podremos disfrutar de su belleza sin ningún daño. Un gigante se esconde en el cielo. Kipu es lo más grande que hemos encontrado en el universo cercano. Ha estado alterando nuestra comprensión de este durante años y acabamos de descubrirlo. Kipu es denso, poderoso y peligroso de ignorar. Si no comprendemos estructuras como esta, podríamos estar interpretando el universo de forma completamente errónea. Entonces, ¿qué es con exactitud? Bueno, no es un objeto sólido como un planeta o una estrella. Y no es una sola cosa. Es una superestructura. Básicamente, toda una región del universo. Un enredo complejo de materia que abarca una enorme cantidad de espacio, unido por la gravedad. Kipu está compuesto por una enorme red de galaxias, cúmulos de galaxias, grupos gigantes de galaxias, gas y materia oscura. Es como una supercarretera, con los cúmulos de galaxias siendo las ciudades, los filamentos siendo las carreteras y la materia oscura siendo la infraestructura invisible que lo mantiene todo unido. Esta gigantesca estructura se extiende a lo largo de 1,3 mil millones de años luz. Eso significa que si viajaras a la velocidad de la luz, aún te tomaría 1.003 millones de años cruzarla. Kipu también abarca 200 cuatrillones de masas solares, aunque solo ocupa el 13% del universo observable. El nombre Kipu proviene del sistema incaico de cuerdas anudadas utilizado para registrar cosas, llamado Kipu. Era como un sistema de escritura. En ese, cada nudo, color y giro contaba una historia. Números, impuestos, cosechas y demás. Así que cuando los astrónomos vieron esta colosal estructura en el espacio, larga, enredada y ramificada como cuerdas espaciales, la nombraron en honor a este lenguaje de nudos. Además, la forma del espacio les recordó esos hilos a los científicos. Hay un largo filamento central y los más pequeños se ramifican en los lados. Lo que resulta aún más fascinante es que Kipu no está solo. Cuando los científicos mapearon esta parte del universo, encontraron 5 de estas enormes estructuras. Y no solo están ahí, pues se formaron a lo largo de miles de millones de años por la gravedad que fue atrayendo materiales lentamente. En conjunto, esos gigantes albergan casi la mitad de todos los cúmulos de galaxias en esa región, el 30% de todas las galaxias y una cuarta parte de toda la materia en el universo observable. El equipo que descubrió Kipu utilizó un truco ingenioso. Buscó rayos X provenientes de cúmulos de galaxias. Estos no solo están llenos de galaxias, sino que también contienen gas supercaliente. Ese es tan caliente que brilla en la luz de rayos X, la cual no podemos ver con nuestros ojos. Pero los telescopios espaciales sí pueden hacerlo. Si hay un gran resplandor de rayos X, significa que hay una enorme cantidad de materia. Galaxias, gas y materia oscura, todo atraído por la gravedad. Ahí es donde se encuentran las áreas más densas y concurridas del universo. Así que al seguir el resplandor de los rayos X, los científicos pudieron trazar un mapa que mostraba dónde se ocultaban las estructuras cósmicas más grandes, como Kipu. ¿Por qué todo esto es importante? Porque estas megaestructuras alteran todo. En primer lugar, deforman la radiación de fondo de microondas, la antigua luz remanente del Big Bang. Es un débil brillo de luz que llena todo el universo. Después de que ocurrió el Big Bang y nuestro mundo fue creado, emitió su primera luz y señales que aún no se han debilitado por completo. La radiación remanente todavía nos está llegando, incluso después de 13,8 mil millones de años. Al estudiar esta luz antigua, los científicos pueden aprender cómo lucía el universo temprano. Y Kipu nos lo está arruinando. Estas megaconstrucciones tienen tanta gravedad que doblan y distorsionan esta luz ancestral al atravesarlas. Eso se llama el efecto Sachs-Wolf integrado. Estas deformaciones añaden ruido a la señal original, y ahora es más difícil para nosotros obtener una comprensión adecuada y más clara de cómo era el universo bebé y cómo se expandió. También interfieren con la constante de Hubble.
El universo se está expandiendo de manera permanente y la constante de Hubble nos dice qué tan rápido está creciendo. En otras palabras, qué tan rápidamente las galaxias se están alejando unas de otras. Pero las cosas gigantes en el espacio, como Kipu, tienen tanta gravedad que atraen las galaxias cercanas hacia ellas, lo que altera la forma en que esas galaxias se desplazan. Esto hace que sea más difícil para los científicos medir la verdadera velocidad de expansión del universo. No pueden determinar si una galaxia se está moviendo debido al crecimiento del universo o simplemente porque está siendo atraída por algo enorme cercano. Y finalmente, existe el fenómeno de la lente gravitacional. La luz en el espacio viaja de manera constante, pero no siempre sigue una línea recta. Si el espacio se distorsiona, como por la gravedad, entonces la luz que viaja a través de ese espacio también se curvará y distorsionará. El lente gravitacional ocurre cuando la luz de galaxias lejanas se curva al pasar cerca de algo extremadamente masivo, como Kipu. Esa gran gravedad atrae la luz, de manera similar a cómo una bola pesada puede doblar una hoja. Y dado que la luz nos proporciona información, literalmente nos hace ver cómo lucen las cosas, esta curvatura distorsiona la forma en que vemos las galaxias. Las imágenes de las galaxias terminan viéndose estiradas, más brillantes, o incluso podemos encontrar una galaxia entera en el lugar equivocado. Es como mirar nuestro universo a través de una lupa deformada. Si no tenemos cuidado, podríamos malinterpretar esas distorsiones y tener una idea equivocada de cómo luce nuestro mundo. Por suerte, no fue que estas misteriosas superestructuras simplemente aparecieron de la nada. Los astrónomos sospechaban que algo así debía estar allí, solo que no lo sabían con certeza. Nuestro mejor modelo para el universo se llama Lambda CDM. Afirma que el universo comenzó con el Big Bang, aún se está expandiendo y está compuesto principalmente de cosas misteriosas: energía oscura y materia oscura fría, la parte CDM. No podemos ver ni tocar estas cosas, pero sabemos que existen porque si no lo hicieran, nuestro universo literalmente se desintegraría. Este modelo coincide con lo que observamos, como la formación de galaxias, cómo se mueven las estrellas y la forma general del universo. Así que, incluso si algunas piezas del rompecabezas por sí solas siguen siendo un misterio, encajan en la imagen real. Y este modelo en realidad predijo cosas como Kipu. Cuando los científicos realizaron simulaciones con ese modelo, observaron la formación de estructuras similares: gigantescas redes cósmicas de galaxias unidas por la gravedad. Kipu coincidió con esas predicciones en la vida real. Esto también significa que Lambda CDM coincide con la vida real una vez más, gracias al cielo. No hay grandes sorpresas aquí. Pero ahora que realmente lo encontramos, es la estructura más grande conocida en el universo observable. Hubo otro gigante antes de Kipu, la Gran Muralla Sloan. Esta fue descubierta en 2003 y se creía que era una de las estructuras más grandes jamás encontradas. Y sigue siendo un monstruo absoluto. La Gran Muralla Sloan se extiende a lo largo de 1,000 millones de años luz. Se la llama muralla, pero no es como una muralla terrestre. Es también una vasta red cósmica compuesta por miles de galaxias y gas, conectada por materia oscura. Lo que hace que tanto Kipu como la Gran Muralla Sloan sean tan sorprendentes es que literalmente parecen demasiado grandes para existir. Según el modelo Lambda CDM, estructuras de ese tamaño no deberían ser comunes, en especial en el momento en que se formaron. ¿Cómo se originaron estos gigantes tan rápido en un universo que se supone está creciendo, expandiéndose y suavizándose con el tiempo? Y si seguimos encontrando más de ellos, eso sería completamente alucinante. Podría significar que hay algo más profundo en la manera en que nuestro mundo está construido. Todo es parte de nuestro alocado viaje copernicano. Una larga serie de descubrimientos donde nos seguimos sintiendo humillados por el universo. Cada vez que encontramos algo como esto, nos damos cuenta aún más de que no somos el centro de nada. Primero aprendimos que la Tierra no era el centro del sistema solar. Luego descubrimos que el sistema solar es solo una mota en una galaxia. Ahora,
Incluso los supercúmulos de galaxias, que creíamos eran los más grandes, están siendo eclipsados por estructuras como Kipu y la Gran Muralla Sloan. Sin embargo, estas estructuras no durarán para siempre. Kipu es temporal. A lo largo de miles de millones de años, la gravedad lo desgarrará y lo descompondrá en piezas más pequeñas. Algunas partes colapsarán en cúmulos más compactos, mientras que otras se dispersarán. En este momento, sin embargo, es una de las estructuras más importantes del universo conocido. Moldea cómo se forman las galaxias. Dobla la luz, haciéndola muy importante para que la descifremos. Literalmente trastorna nuestra comprensión del cosmos.